Bienvenido al Café Inglés Podcast en Daily Coffee. El Café Inglés es el podcast dedicado al aprendizaje del idioma inglés. Mi nombre es Ismael Sereno y es verdad, he estado hablando últimamente del orden y de la posición de los elementos en una oración. Pero hay que comprender que la estrategia del orden no solamente es para unos elementos gramaticales muy sencillos, sino que puede ser una estrategia completa de aprendizaje. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando tú entras a estudiar idiomas a una escuela, una institución o te estás basando en un libro, por orden y por sentido común vas a tener que pasar por unidades. Estas unidades están esquematizadas de manera que, en teoría, lo que tú tienes que hacer es empezar con los temas más sencillos e ir aumentando la complejidad poco a poco. Pero es aquí donde viene lo interesante, porque si te fijas muy bien, casi siempre es una constante que cuando tú entras a la escuela o tú empiezas a estudiar en tu libro, uno de los primeros temas que tienes que estudiar es el simple present, el de I am happy, I work here, etc. Es ahí donde nosotros podemos cuestionar un poquito las cosas, porque en realidad el simple present, como vamos a ver más adelante, es uno de los temas que tiene más detalles, más excepciones y más sutilezas en cuanto a cómo lo tenemos que utilizar. Es uno de los temas que tiene contrastes en cuanto a narrativa, que tanto en inglés como en español hay diferencias que son muy marcadas, y para mí el hecho de tener que estudiar este tiempo en un principio puede representar varios retos que al final, a largo plazo, no quedan del todo bien explicados. Es el clásico caso de cuando el alumno ya habla el inglés, pero realmente no sabe qué está diciendo, y sobre todo cuestiones como ¿por qué tengo que utilizar do o dos? Esos auxiliares que son, ¿por qué le tengo que agregar la S al verbo? ¿Qué pasa con esta? ¿Por qué nada más la lleva he, she, it? No entiendo. En esta etapa del aprendizaje es cuando nosotros se nos da la indicación como maestros de una escuela de tener que enseñarle a los alumnos bajo esta regla o régimen, y el propósito es que ellos se lo aprendan como bien, o sea, para bien o para mal, pero que se lo aprendan de memoria y nada más. Es cuando en las clases aparecen las dinámicas de ok chicos, quiero que practiquen con este tema, simple present. Empiezan a platicar entre ellos, y si de repente alguien no dice la S en el verbo, lo corregimos y seguimos adelante. Esto en teoría estaría bien para causar un buen hábito, un hábito positivo, pero como repito, si lo hacemos de esta forma van a quedar muchas dudas en el camino y eso no está padre. Lo que voy a hacer ahorita es plantearles la siguiente estrategia de estudio. No necesitas nada en especial, simplemente tienes que tomar el libro de gramática que muy probablemente tú ya tengas en casa, y lo que vas a hacer simplemente va a ser cambiar el orden con el cual tú vas a estudiar los temas. Ya sea que los estés repasando porque ya estudiaste inglés en alguna otra escuela o que quieres aprender de manera autónoma, te sugiero encarecidamente que lo practiques de esta forma, porque vas a notar mucha mayor claridad en cuanto a puntos de referencia, contrastes entre ambos idiomas. Y el primero de ellos, que siempre lo hago con todos mis estudiantes, con todos mis clientes, es enseñarles el simple past. El simple past es uno de los tiempos más prácticos y completos que tiene todo el idioma inglés. El simple past nos sirve para armar crónicas, como hemos visto en otros capítulos, y las crónicas te van a servir a ti para contar historias de manera envolvente con elementos gramaticales muy sencillos. Es decir, lo único que necesitas para formar un simple past es la columna de en medio cuando estudiamos una lista de verbos. Recuerden, la lista de verbos casi siempre viene dividida en tres categorías: verb infinitive o verbo común, verbo sin modificaciones, pasado y participio. Bueno, nada más vas a necesitar la columna de en medio y ya está. Inmediatamente después del simple past les recomiendo que estudien el pasado perfecto. El pasado perfecto es una variante que empieza a marcar esta denotación de cómo inglés y español son idiomas completamente diferentes en algunos aspectos narrativos. La versión corta podría ser que el pasado perfecto en español no existe, que no hay una referencia directa de traducción. Entonces nos va a situar en un muy buen punto para entender por qué en inglés hablamos como hablamos. Y eso también nos va a alejar un poquito de esa idea tan nociva de es que tienes que pensar en inglés. No. Lo que tienes que hacer es comprender cómo se dicen las cosas sobre un mismo hecho en otro idioma desde un punto de vista comprensivo, desde un punto de vista empático. Es de entender, ¿tú lo dices así? Ok, ya te entendí, ¿vale? El pasado perfecto nos va a ayudar a entender que para el pasado no es tan sencillo como en español de decir lo que pasó, pasó y ya, nada más. No, de hecho el pasado perfecto nos va a ayudar mucho a marcar fuertes puntos en el pasado que tengan muy probablemente una consecuencia en el presente
o que hayan afectado el desarrollo de la historia. Gramaticalmente es muy fácil de construir, entonces no vamos a tener un problema porque vamos a necesitar un auxiliar had más un verbo de la tercera columna y ya está. No hay conjugaciones, no hay nada especial, no hay nada raro, y una vez que lo entendemos, lo incorporamos a nuestras historias en Simple Past, ya vamos a tener un pasado mucho más completito. De ahí, agregándole al pasado, hay que ponerle ese detallito extra con un pasado continuo. El past continuous nos va a servir para todavía agregarle más matices al universo del pasado. Quiero que lo entiendas de esta manera. Mi forma de explicar los temas casi siempre tiene este orden. Primero, concéntrate en el pasado, y me refiero al pasado como universo, como una pequeña esfera que incluye estos tres temas. Practícalos bastante bien, y de hecho esto te va a servir para sacar incluso entrevistas de trabajo. A ese grado estamos hablando. Entonces vale bastante la pena. Van a involucrar también pronunciación de verbos regulares, y bueno, en este podríamos englobar que vas a tener vocabulario, vas a tener formas de comunicarte, vas a tener formas para ejercitar tu listening, y vas a tener formas para hacer una pronunciación más limpia, pulcra y correcta. ¿Qué seguiría entonces después de este universo del pasado? Mi sugerencia es que brinques inmediatamente con los modals. Los modals son aquellos auxiliares que en inglés nos van a servir para marcar sutilezas en la forma como nosotros nos comunicamos. Es el clásico caso de can, I can play. Can, déjenme ver, can, should, must, may y would serían los modals perfectos para empezar a comunicar. Esa gran diferencia en can you do this, I can, would you, podrías, esto nos va a ayudar bastante a tener estas sutilezas y puntos de referencia entre ambos idiomas. Muy fáciles de utilizar porque después de cada uno de estos modals, el verbo que vas a tener que utilizar va a ser en su forma simple, un verb infinitive. I can be. El be en su forma más pura, que es be. Nada más. Muy sencillo de manejar, muy sencillo de incorporar al idioma, muy sencillo de utilizar tanto en oraciones afirmativas, negativas como interrogativas. Es por eso que aquí sí coincidiría con las unidades que plantean en los libros originalmente. Los modals es una de las cosas más básicas que tienes que ver. Aquí también cabe resaltar, no necesariamente estos cuatro verbos son modals, pero tienen la misma connotación o idea, que son los verbos necesitar, tener y deber. En este caso, cuando hablamos de I have to, I need to, I like to, I love to, estos te van a servir para marcar una gran diferencia en la intención que tú tengas al hablar. Obviamente, cuando nosotros decimos I need to work versus I have to work versus I love to work, tenemos la diferencia que hay entre una y otra. Cuando decimos I have to eat, I need to eat, I love to eat, son historias completamente diferentes. Bueno, esa sería la siguiente categoría que utilizaríamos después de el pasado. Brincando en otras categorías, la siguiente que yo te propongo es la de futuro, pero específicamente el futuro con will, el auxiliar. Estamos hablando de un futuro puro, entre comillas, que la idea con el futuro es que también se presta a muchísimas interpretaciones. De hecho, podríamos decir que el futuro como concepto es hasta a veces muy confuso para los maestros, porque tienes la variante de el going to, tienes la variante de will, tienes la variante de may, es decir, hay varias connotaciones que tú puedes combinar aquí, pero yo prefiero que, si estamos hablando únicamente de futuro, nos centremos en eso, futuro, y después podemos ver todos los demás temas y ahora sí armar todas las piezas de rompecabezas. ¿Como cuáles? Brinquemos inmediatamente. Going to. ¿Qué es going to? Going to casi siempre te lo enseñan así como a ti como una partícula de futuro, cuando en realidad de lo que estamos hablando, y es el tema que seguiría, es el de presente continuo. El presente continuo tiene esta sutileza de sí, estamos ahora en la esfera de presente, pero no necesariamente implica rutinas u otras cosas que son propias del simple present. Este va a ser un primer paso introductorio muy bueno para entender, si siempre graficáramos todo a través de líneas de tiempo, cómo el simple present se va a adecuar bastante con lo que nosotros ya practicamos en pasado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a terminar de comentar todas las demás unidades, pero para eso, antes de que lo hagamos, quiero que por favor me acompañen a ver esta pequeña publicidad en YouTube que me ayuda a darle sustentabilidad a este programa. Entonces vemos el comercial completo y regresamos.
Y estamos de nuevo cuenta, chicos, en el Café Inglés. Estamos explicando un orden, una propuesta nueva para que los temas que tú ya tienes en tu libro los estudies con un orden diferente y de esta manera sea mucho más claro entenderlas. Ya vimos la parte de la esfera del pasado, brincamos a los modales, de ahí brincamos al futuro con will, finalmente llegamos al presente continuo y de aquí ahora sí, ha llegado el momento en donde nosotros tenemos que estudiar el simple present. Quiero que noten cómo el simple present yo lo acomodé prácticamente hasta la parte intermedia alta hasta el final. Y esto es porque el simple present, cuando nosotros lo estudiamos, tenemos que comprender que no solamente es el tema y ya. No. Porque tenemos que ver de dónde salen las cosas. Uno de los ejemplos que mencionaba al principio del libro era la clásica S que nosotros tenemos que colocar en he plays, she plays, it plays. ¿De dónde sale esa S? Para responder completa y cabalmente esa pregunta, tendríamos que estudiar incluso la historia del idioma inglés. Es así de ese grado cuando estudiamos lo que es el inglés medio, el inglés antiguo, el inglés medio, el inglés moderno, donde ahora sí vamos a poder comprender de dónde sale esa S, qué elementos faltan en el inglés moderno que antes sí existían y cuáles se han sobrepuesto. Es decir, lo vemos desde un punto de vista más lingüístico. Cuando nosotros estudiamos un idioma desde este ángulo mucho más completo, entonces te vas a dar cuenta que el simple present tiene una razón de ser. El simple present no se refiere nada más a presente. No, sino que va a abarcar statements, hechos, va a abarcar descripciones, va a marcar cosas que son muy fuertes y que, dato curioso, cuando tengas la oportunidad de ver una película en inglés, con audio en inglés, subtítulo en inglés, o una serie en Netflix, por ejemplo, con estas características, quiero que te fijes muy bien y notes si encuentras oraciones en simple present. Te vas a dar cuenta que, a pesar de ser, entre comillas, el primer tema que te enseñan en las escuelas, el simple present no es tan frecuente que aparezca en las conversaciones de día a día. De hecho, es raro que lo encuentres. Es mucho más probable que encuentres variantes de otros temas, pero simple present tal cual no es tan común. Definitivamente no lo es. Y de aquí, ¿qué queda pendiente? Un tema que para mí debería ser, y generalmente yo siempre lo muevo entre el lugar número 2 y el que les estoy proponiendo en este video, que es el de la voz pasiva. La voz pasiva se refiere a un estilo de hablar en inglés. No se refiere tanto a that book was written by, que es el clásico ejemplo que viene. Ese libro fue escrito por no sé quién. No. Se refiere realmente a un estilo de hablar. Y aquí sí, lo que les puedo pedir como experimento es que una vez que ya queda comprendido el tema de voz pasiva, que por cierto, les voy a dejar en la descripción los links de este tema que ya lo he tratado en varios videos previamente, y les va a servir a ustedes para comprender que la voz pasiva es un estilo de hablar que no se refiere a esos ejemplos aburridos del libro, y que ahí sí, si tú ves la serie de Netflix y en la serie de Netflix no pasan, se los juro, no pasan ni 5 minutos en donde tú ya encuentras voz pasiva, así de fácil. O sea, la voz pasiva está tan presente en todo el idioma inglés que lo encuentras en manera casual, en forma hablada, en forma escrita, o sea, es parte del idioma, es parte fundamental del idioma. Yo lo coloqué aquí porque es una manera muy sencilla de cuando tú ya creaste experiencia con todos estos temas, pero para mí podría ir perfectamente simple past, past perfect e inmediatamente voz pasiva. Algunas veces lo he manejado así en clase. Tú lo puedes hacer de ambas maneras, en ambas te va a dar resultados. Y después de la voz pasiva, ¿qué se ve? Aquí ya entramos en un tema donde la gramática se vuelve cada vez más compleja, pero si no tenemos los antecedentes correctos, que son los que acabamos de mencionar previamente, van a ser mucho más difíciles de entender. Caso concreto y por excelencia, los condicionales. Los condicionales en inglés son estructuras bellísimas, porque no solamente tiene la partícula if, sino que además va a englobar varios elementos que gramaticalmente hablando juegan en conjunto, y además narrativamente son sumamente interesantes porque vamos a encontrar contraposiciones entre lo que se hace en inglés y en español, que en español tenemos palabras para ejemplificar tiempos que son completamente imaginativos, que no existen, como es el caso del hubiera. Bueno, como lo hacemos en inglés, utilizando un condicional. Para el condicional yo diría que es o tendría que ser el efecto secundario de dominar todos los tiempos que anteriormente propuse. Y el problema es que cuando tú ves el tema de condicionales como tema, pues aprendes a hacer los ejercicios, no pasa nada, pero de eso a utilizarlos en tu conversación de día a día puede llegar a pasar mucho
mucho tiempo. Y si no encuentras realmente la excusa o el pretexto para hacerlo, pues simplemente no se hace. No está mal, pero qué mejor sí hacerlo, porque al final un idioma tendría que ser eso, una herramienta que mientras más completa mejor, que mientras más fácilmente puedas comunicar todas las ideas que tienes en tu cabecita, vaya, va a ser muy benéfico para ti, para tu vida personal y profesional. Entonces aquí lo que tienes es una pequeña propuesta de aprendizaje, ya sea de manera autónoma o para repasar aquellos temas que todavía no te quedaron muy claros, de cómo simplemente el hecho de modificar el orden de los temas te puede ayudar a ti a entenderlos de una manera mucho más fácil. Muchísimas gracias, chicos, por haberme acompañado en este Daily Coffee. Les agradezco muchísimo su atención y cambios importantes. Las fechas del taller de aprendizaje acelerado de inglés están repartidas de la siguiente manera. Van a ser 2 fechas, así es que si lo quieres tomar este sábado que se viene o el siguiente, lo único que tienes que hacer es mandarme un mensaje con urgencia al número de WhatsApp que viene en la descripción de este video y decirme: Isma, yo quiero formar parte de tu taller. Técnicas de memorización, aprender a contar historias de manera envolvente, todo eso y mucho más lo vemos en este taller durante 5 horas de manera presencial en mi estudio, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Además, muchísimas gracias a todas las personas que ya empezaron a descargar el navegador Brave. Brave es un navegador de internet que te permite surcar la red de manera fácil, segura, efectiva y sobre todo rapidísimo. Lo que hace es bloquear toda la publicidad que atasca tu internet y que además es agresiva con tu privacidad. No, Brave lo que hace es eliminar toda esa publicidad invasiva y te da un internet sumamente seguro y confiable. Además, Brave lo que hace es premiarte. Te da tokens, que es una pequeña moneda virtual que sirve para que tú puedas recompensar a los creadores de contenido favoritos que tengas en internet. En este caso, si tú quieres donarme tus tokens, estoy más que agradecido porque para mí esto le va a servir para darle sustentabilidad al proyecto del Café Inglés, ya sea a través de una contratación directa, a través de los tokens de Brave o a través de una donación de PayPal. Todo me sirve para seguir trabajando en este proyecto que amo tanto, chicos. Les agradezco muchísimo su atención. Mi nombre es Ismael Sereno, esto fue el Daily Coffee y los veo en la siguiente transmisión. Hasta pronto.